Somos el equipo 4 y vamos a presentar los símbolos de neumática del curso de Núcleo Optativo 2, impartida por el profesor José Luis Magaña Villaseñor. Los integrantes son Francisco Javier, Daniel Vera, Estrella de Los Ángeles y Carlos Eduardo. Empezaremos con la alimentación de energía, el compresor, que es el que nos proporciona el aire comprimido necesario. Su simbología está representado con un círculo y un triángulo apuntando hacia afuera que indica que es un compresor. Tenemos el acumulador de aire comprimido, que no más que un pulmón en el que se deposita el aire comprimido en caso de consumo repentino de aire. Tenemos la fuente de presión, que es otra forma de representar la fuente que generará que nuestro circuito neumático funcione, que está representada por un triángulo o un círculo con un punto en medio. El triángulo, su punta está de manera horizontal. Tenemos el filtro del aire, que elimina las impurezas o el aire, la contaminación del aire comprimido. El separador de agua manual, que drena el agua resultante, a veces como su nombre dice, de manera manual. Tenemos un separador de agua automático, que cuando hay caídas de temperatura tiende el aire comprimido a condensarse, entonces se drena automáticamente. Tenemos un lubricador, que pues enriquece el aire comprimido con aceite. Este solo se utiliza dependiendo de las piezas, si lo usen o no. Por ejemplo, abajo tenemos la unidad de mantenimiento, donde podemos encontrar un filtro de aire comprimido con separador de agua, una válvula de control de presión. Bueno, pues aquí podemos ver el filtro, el regulador, que nos permite manipular qué presión puede salir dentro de esta unidad de mantenimiento. Este caso no tiene un lubricador, pero hay casos donde puede colocarse el lubricador. La simbología de abajo nos representa esta unidad de mantenimiento, pero de manera simplificada, con lubricador y sin lubricador. Tenemos la válvula de distribuidoras o de vías, que estas están, bueno, se les da el nombre de acuerdo a sus posiciones y de sus conexiones. Por ejemplo, en este caso la primera tiene dos posiciones porque son dos cuadros. Los recuadros nos dicen cuántas posiciones tiene, y dos conexiones por las entradas que tiene. Está la válvula 3.2, de la misma manera tiene dos posiciones y tres conexiones, ¿no? Tenemos la válvula 4.2, que esa tiene dos posiciones, cuatro conexiones. Representada por las flechas, puedes representar las conexiones con las flechas. Válvula 5.2 tiene cinco conexiones, dos posiciones, son dos recuadros. En este caso hay unos tapones, que son estas líneas que cruzan de manera vertical, y una chiquita de manera horizontal, una pequeña. Tenemos un 5.3, que son 5 conexiones de puede circular el aire, y 3 circular o desfogar el aire, y 3 posiciones en este caso porque son 3 recuadros. Centro cerrado porque en el centro de esta válvula no circula aire, por lo mismo de que tiene tapones. En caso de la 5.3, centro a presión, en esta sí circula el aire, solo tiene tapones en el 5 y 3 y circula el aire por el 4 y el 2. Y tenemos el 5.3, que son 5 conexiones y 3 posiciones. Porque ese centro de desfogue, porque en el centro se lleva a cabo una salida de aire. Como puede ver, las flechas apuntan hacia afuera, están expulsando este aire. Y donde entra el 1 es donde entra la fuente, nuestra fuente de presión, pero tiene un tapón, entonces no puede entrar, sino que por ahí sale. Un ejemplo que puede dar las válvulas es que por ejemplo del 1 al 4 pasa el aire moviendo este cilindro, volvemos a activar sus dos posiciones, activamos de nuevo, ahora el aire pasa del 1 al 2, sale por el 4 y sale por el 3. Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniel Vera González y yo les voy a explicar el tema de accionamiento de válvulas. A continuación voy a explicar el accionamiento de válvulas de tipo manual. Accionamiento manual. Las características principales de estas válvulas es que el operador decide cuándo quiere que el aire fluya. Aquí podemos ver la primera, que es jalar. Aquí el operador solo jala una palanca en dirección hacia él y hace que el aire entre a todo el sistema. El genérico solo es un botón que igualmente hace que el aire entre al sistema, y por último tenemos la de empujar. Este tipo de válvulas no son muy utilizadas en la industria, ya que el principal objetivo de la fábrica es optimizar tiempos.
y muchas veces el operador no sabe cómo utilizar este tipo de válvulas. Y aquí tenemos más ejemplos de estas. Tenemos la de pedal, de palanca, pulsador, de palanca con enclavamiento. Ahora veremos las válvulas de tipo mecánico. Accionamiento mecánico. En ese tipo de accionamiento se produce alguna acción mecánica que activa la válvula al hacer contacto con algo. La primera que vemos es centrado por muelle. Cuando en el sistema entra aire a presión, lo que hace es que se retraiga o a la vez se contraiga el cilindro. El otro es de leva pivote. El siguiente es de rodillo abatible escamotable. De rodillo abatible escamotable y de retorno por muelle. A continuación veremos las válvulas de tipo neumático. Accionamiento neumático. Como bien lo dice su nombre, estas válvulas son dirigidas gracias a la neumática, o sea que necesitan aire comprimido para ser comandadas. Si entra aire trabaja en una manera y si sale trabaja de otra. El tipo que tenemos son pilotado, accionamiento y retorno, electromagnético, pilotado con servopilotaje, accionamiento y retorno electromagnético y manual, accionamiento y retorno servopilotado. Válvulas antirretorno, estranguladoras y de escape rápido. Antirretorno con muelle. Si la presión es 1, es más alta que la presión de la salida en 2 y la presión nominal, entonces la válvula de retención permite que pase el flujo. De lo contrario, bloquea el flujo. Reguladora de caudal. Bidireccional puede generar diferentes valores de resistencia a pesar de ajustes idénticos. Reguladora de caudal unidireccional. La válvula de retención impide que el flujo pase en la determinada dirección. El flujo pasa a través de la válvula de la mariposa. La sección puede ajustarse. Válvula de escape rápido. El aire comprimido pasa por la conexión 1 a la conexión 2. Si la presión disminuye, la conexión 1 en el aire comprimido de la conexión 2 escapará al exterior. Válvulas de funciones lógicas. Válvula selectora OR. Su principal función es el selector, la válvula de lanzadera. Se conmuta en función del aire comprimido que entra en la conexión de entrada. Válvula simultaneidad AND. Válvulas reguladoras de presión. Válvula de simultaneidad. Función lógica DY. Retraso la conexión NA. Se compone de una válvula de 3-2. Cuando se lanza la presión necesaria en la conexión del control de 10 de la unidad, la válvula 3-2 vía conmuta y detiene el paso. Válvulas temporizadoras. Con el retraso de la conexión NC, cuando se alcanza la presión necesaria en la conexión de control 12 en de la unidad. La válvula 3-2 vía conmuta el flujo. Con retraso a la desconexión NC, la válvula de 3-2 conmuta el flujo, pasa libremente de 1 al 2. Válvulas reguladoras de presión. Válvula reguladora de presión. Válvula limitadora de presión de accionamiento directo regulable. Válvula reguladora de presión C. Regula el suministro del aire comprimido a la presión nominal preestablecida y ecualiza las fluctuaciones de presión. Válvula de secuencia detallada. La válvula de secuencia se acciona cuando se alcanza la presión. La eliminación de la señal permite que la válvula vuela a posición inicial mediante el uso de un resorte de retorno. Elementos de trabajo. Cilindro de simple efecto, retorno por muelle. Están provistos de junta resacadora que impide la entrada de partículas abrasivas en el interior del cilindro, concebidas para realizar grandes fuerzas con carrera diversa en lugares de difícil acceso. Cilindro de doble efecto. Ejecuta movimientos alternos.
cambiando de sentido cuando se aplica el aire comprimido en uno de los dos lados. CDE, con doble amortiguamiento regulable. Cuando las masas que traslada un cilindro son grandes, al objeto de evitar un choque. Cilindro de doble efecto con doble vástago. Será controlado por la actuación del vástago del cilindro sobre la ruleta de dos válvulas 3.2NC, unidad oleoneumática. Es la representación gráfica que define el funcionamiento del equipo neumáticas como las conexiones entre los diferentes elementos. Cilindro sin vástago magnético. La corredera funciona a lo largo de la camisa, siguiendo los movimientos del pistón gracias a la fuerza de doble acople magnético entre los dos. Cilindro sin vástago con transmisión magnética. Utiliza la energía consumida para desplazar una masa en un eje o dirección única. Pinza neumática de doble efecto. La acción de apertura y cierre de los dedos de la pinza le permite sujetar piezas por su contorno inferior o exterior. Doble efecto. Elementos de trabajo. Motor con giro limitado basculante. El vástago es la cremallera que acciona un piñón y transforma el movimiento lineal en un movimiento giratorio hacia la izquierda o hacia la derecha, según el sentido del émbolo. Motor de un solo sentido de giro. El motor neumático transforma la energía neumática en energía mecánica. Motor de un solo giro y bel ajustable. Sirve para regular la velocidad de giro de los motores de corriente. Generador de vacío. Se utiliza en aplicaciones en las que no se dispone de aire comprimido o en las que se requieren elevadas potencias. Otros elementos. Escape sin conexión. Permite especificar que una válvula dispone de un escape sin ninguna otra conexión posible. El escape con conexión permite evacuar el aire comprimido hacia la atmósfera de modo que la presión sea nula en todas las partes del circuito que estén conectadas. Escape con silenciador. Está diseñado para disminuir la presión de sonido mediante cámaras y amortiguamiento del sonido mediante fibra de vidrio y materiales. Manómetro. Es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Indicador óptico. Instrumento que traza una curva de presión en el cilindro de un motor como función de desplazamiento de pistón o del volumen. Presostato. Es un aparato que cierra o abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión de un fluido. Sensor de presión ajustable. El sensor convierte valores de presión neumáticos. Sensor de presión con sala analógica. Es un sensor de presión relativa de resistencia piezoeléctrica con amplificador y compensación de temperatura integrados en un cuerpo de aluminio. Componentes eléctricos. Tensión o corriente continua. Es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una dirección con la que fluye en una linterna o en cualquier otro aparato con baterías. Es corriente continua. Tensión o corriente alterna. Es un tipo de corriente eléctrica que cambia a lo largo del tiempo. Rectificador. Permite convertir la corriente alterna en corriente continua. Imán permanente. Es un objeto capaz de mantener el estado de magnetización durante un largo periodo de tiempo. Resistencia. La oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Bobina inductancia.
Es una propiedad de las bobinas eléctricas cable en forma de espiras, por la cual podemos saber cuánto se opone a la bobina al paso de la corriente, por ella el efecto de la corriente inducida por la propia bobina. Condensador. Es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Contacto normalmente abierto. Na. Si cuando no se actúa sobre él está abierto. A la posición normal también se le denomina posición de reposo. Contacto conmutador. Es un dispositivo eléctrico o electrónico que permite modificar el camino que deben seguir los electrones. Contacto normalmente cerrado con retraso a la desconexión. Al dejar de llegarle corriente a la bobina del aire, los contactos vuelven a su posición. Pulsador normalmente abierto genérico. Se puede utilizar en cualquier aplicación de señalización acústica, ya que para un El pulsador Na con accionamiento al empujar es el interruptor que se cierra cuando se acciona y se abre inmediatamente cuando se suelta. Pulsador Na con accionamiento al empujar con enclavamiento, este interruptor se cierra y bloquea cada que se acciona. Pulsador Na con accionamiento al jalar es un interruptor de corte general que se adapta según el tipo de componente que lo acciona. Pulsador Na con accionamiento girando es un interruptor de marca general que se adapta según el componente que lo acciona. El relevador se activa inmediatamente cuando se suministra corriente y se desconecta inmediatamente cuando se elimina esta misma. El relevador con retardo a la conexión se recoge después de un tiempo preestablecido cuando se suministra la corriente y cae inmediatamente cuando se elimina la corriente. El relevador con retardo a la desconexión capta inmediatamente cuando se suministra la corriente y cae después de un tiempo preestablecido cuando esta misma se elimina. El solenoide de una válvula distribuidora esta simplemente cambia la válvula. Detector de presencia magnético, interruptor que se cierra cuando se acerca un solenoide. El detector de presencia inductivo es un interruptor que se cierra cuando se cambia el campo electromagnético inducido. El detector de presencia óptico es un interruptor que se cierra cuando se interrumpe la barrera luminosa. El detector de presencia capacitivo es un interruptor que se cierra cuando se cambia su campo electrostático. Y por último, el presostato electromecánico, es el interruptor que transmite una señal eléctrica cuando se supera la presión de conmutación preestablecida en el interruptor de presión neumático.